Bendito santo nombre del Señor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Dice su bendita palabra, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Hoy en día, mis hermanos, ya desde hace unos meses están muchos aparadores haciendo alusión a la muerte, dando tributo a la muerte, y la gente empieza a comprar sus ropas con motivos de muerte, máscaras y todas esas cosas que traen muerte y destrucción para la familia. Pero nosotros damos gloria y honra al que vino a vencer a la muerte, al que vino a desatar todos los que por el temor estaban sujetos toda su vida, sujetos a servidumbre, al servicio, y le servían y andaban en muerte. Pero gracias a Cristo, gracias a su salvación y su obra redentora que hizo perfecta y abundante hacia nosotros, ahora nosotros alabamos y bendecimos al que vive. Ya no alabamos al que murió, al que traía muerte, sino ahora alabamos al Dios de vivos, Señor y señores, porque Él es autor de toda la vida, y Él es grande en misericordia y abundante, y todas las obras que Él hace son perfectas y buenas en gran manera. Bendito el Señor. Pues el tema es la dimensión de la muerte. La palabra dimensión es un espacio, un tiempo que no se ve, pero sí se siente. Entonces esa dimensión nosotros la vivimos en nuestras vidas. Nosotros hay muchas dimensiones, pero nosotros nos ponemos en diferentes dimensiones de acuerdo a donde nos movemos, de acuerdo a donde nos dirigimos. Y la muerte, mis hermanos, literalmente la muerte significa la palabra separación. Desde el momento, Señor, desde el momento en que nacimos en esta tierra, desde que nacimos desde el vientre de nuestra madre, Dios tiene nuestros días contados. Dios decide cuándo nacimos y Dios decide cuándo partimos, ¿verdad? Pero también dice la palabra del Señor que nuestro Dios aumenta nuestros días cuando tenemos temor al Señor. Aumentamos nuestros días, pero también dice que los años de los impíos se acortan, ¿verdad? Se acortan en esta tierra. No dice días, dice años. Dice que los años de los impíos se acortan sobre esta tierra. Y el Señor nos guarde a no ser impíos. Pero para los que tenemos temor al Señor, dice que nuestros días se alargan sobre esta tierra por su misericordia. A pesar de que ya están nuestros días contados, el Señor puede prolongar nuestras vidas, y eso es gracias a su misericordia. Y entonces, mis hermanos, el tema es la dimensión de la muerte. Y empezamos, mis hermanos, con la primer cita. Bendito sea su santo nombre. Todo esto fue dado en la palabra del Señor, mis hermanos, y dice así: así que como está decretado. ¿Sí saben qué es un decreto? Algo que ha sido declarado. ¿Quién lo declaró? El Padre. Así que como está decretado que los hombres mueran solo una vez, y después de eso el juicio. No existe eso del reencarnamiento, de reencarnar y que volver a vivir. No, dice nuestro Señor que está escrito que para el hombre muera solo una vez y después el juicio. ¿Cuál es el juicio? Juicio es cuando se evalúa la conducta del hombre. Y luego dice en Jeremías 17:10, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento está decretada esta palabra. Dice: yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces estamos comprobando, mis hermanos, que todos vamos a tener un juicio y que todos vamos a ser juzgados según lo que hagamos en esta tierra. Eso es indiscutible. Todos vamos a morir un día, ¿verdad? ¿No? ¿Todos vamos a morir un día terrenalmente? Sí, todos vamos a morir un día terrenalmente como hombres. Dios no nos prometió terrenalmente una vida eterna. No sabemos cuándo nuestro Señor Jesucristo
venga nuevamente a la tierra, pero si Él no viene, tanto Él no venga, los que han de morir, pero vamos a abundar ahorita un poquito más. Dice en 2 de Corintios 5:10, porque nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y repito, pero nosotros vamos a comparecer. ¿Qué es comparecer? Presentarnos. Cada uno de nosotros nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, mis hermanos, todos nos vamos a comparecer ante el Señor, pero hay dos tribunales, mis hermanos. Uno es el tribunal de Cristo y otro es el trono blanco. Vamos a empezar a hacer diferencias. El trono blanco es para todos los que no quisieron nada en Cristo, los que nunca quisieron reconocer a nuestro Señor, los que dicen, no, Dios no existe, yo no quiero nada de Él, no me interesa, los que no desean nada en Cristo. Los que no desean nada en Cristo se van a presentar cuando mueran un día en su presencia, entonces ahí van a ser juzgados, sea bueno o sea malo, eso Dios lo juzgará. Pero los que nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo somos los que vamos y hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y hemos pasado a ser hechos hijos suyos. Nos vamos a presentar delante de Él. Pero el hecho de ser hijo de Dios, el hecho de presentarnos delante de Él, ¿verdad? No quiere decir que ya tenemos el boleto ganado al 100%. Amén. Porque ahí van a ser evaluadas las cosas que hicimos y las que no hicimos. Porque Dios nos manda a esta tierra a cumplir un propósito. Entonces todos tenemos que cumplir un propósito. A veces decimos, no, yo no hago nada. Ese es el problema, que no hacemos nada. Porque venimos a hacer algo que nos mandó nuestro Padre. Venimos a cumplir un propósito que nos mandó. Y el no cumplir el propósito, entonces ya es desobediencia. Entonces ya hay decía Chabel, una espantosa X, ¿verdad? Una espantosa X. Entonces vamos a ser evaluados ante el tribunal de Cristo. Yo te mandé a hacer misericordia, yo te mandé a hablar de mi evangelio, yo te mandé a que fueras a sembrar, a que fueras a levantar al caído, a que hicieras misericordia. Entonces, ¿dónde está lo que te mandé? ¿Verdad? Entonces, dice aquí, repito nuevamente, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Es en este cuerpo que tenemos que hacer las cosas. Es en este cuerpo. Dice, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, es evidente que todos un día vamos a morir, ¿verdad? Y nosotros no debemos de tener miedo a la muerte. Hay mucha gente que tiene temor a la muerte, ¿verdad? Son dimensiones, todos tenemos un tiempo y son dimensiones en que un día nos tenemos que comparecer ante nuestro Padre. Los que hemos creído en Cristo, para nosotros va a ser un deleite presentarnos a nuestro amado, al que nos vino a redimir, a rescatar, al que dio su sangre por nosotros. Bendito sea el Señor. Y mis hermanos, la gloria y la honra y la alabanza sea a nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, todos nos vamos a presentar delante de nuestro Señor. Entonces, como dice su palabra, está decretado para el hombre que muera una vez. Entonces, la palabra muerte, mis hermanos, del Strong, del griego 575, significa lejos, partida, cesación y separación. Eso significa la palabra muerte. Cuando alguien muere, cesa la vida, se detiene hasta ahí, parte, está lejos y es una separación. Cuando uno pone una separación en muchas cosas, en esta tierra hace uno una muerte. No quiero estar para allá. Entonces vamos a abundar ahorita acerca de lo que es una separación, porque uno puede poner muchas separaciones. ¿Puede haber separación en las familias? Sí, ¿verdad? ¿Puede haber separación con Dios? Sí. Entonces vamos a abundar un poquito ahí. Entonces, viendo la muerte desde el punto de vista etimológico, es lejos, partida, cesación y separación. Y entonces dice aquí su bendita palabra en Job 7, del 7 al 10. Dice, recuerda que mi vida es un soplo, esto decía Job, y mis ojos no volverán a ver el bien. El ojo del que me ve no me verá más. Tus ojos estarán sobre mí, pero yo no existiré. Como una nube se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol no subirá,
no volverá más a su casa, ni su lugar lo verá más. Eso dijo Job, mis hermanos. Entonces Job estaba diciendo que la vida del hombre es corta. La vida del hombre cuando muere y es sepultado, ¿verdad? Uno ya no lo vuelve a ver, pero ni lo que habita dentro del hombre se vuelve a ver. Nosotros somos tripartitas, está nuestra carne, nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando ya esa muerte, cuando ya esa separación, en ese momento, mis hermanos, el cuerpo es sepultado, pero lo que habita se separa. Lo que da movimiento, lo que da fuerza a esta carne, ¿verdad? Es separada. Amén. Porque nuestra carne se mueve, nuestra carne respira por lo que habita dentro de cada uno de nosotros. Cuando el cuerpo muere, automáticamente se separa. Y dice Daniel 12:2, dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Entonces, mis hermanos, cuando alguien muere, dice su palabra en Job, dice que el que desciende al Seol no subirá más. O sea, queda eliminada esa teoría, la de que muchos piensan, ¿verdad? La del purgatorio. Hagan oraciones por mí, aquí dejo dinero para que hagan rezos, para que hagan oraciones, para que hagan ofrendas y yo salga del purgatorio y ya suba al trono de Dios. Eso no es así. Cuando la gente muere, queda apartada, separada totalmente, y dice no subirá más, no se puede hacer. Y entonces, mis hermanos, los que hemos creído en Cristo Jesús, nosotros dormimos. No hay esa separación. Nuestra carne muere, nuestra carne queda separada del alma y del espíritu, pero dormimos, amén. Y entonces dice que ya no hay regreso. Entonces cada uno va a recibir lo que cada uno reciba mientras está en el cuerpo. Unos para vida eterna y otros para ignominia. Entonces cada quien el Señor lo acomodará de acuerdo a su condición. Pero vamos a abundar un poquito más para entender mejor el tema. Dice aquí el Salmo 48:14. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Bueno, entonces también quiero mencionar que cuando dice la palabra que el que desciende al Seol no subirá, el Seol en el Strong, mis hermanos, está determinado como el mundo de los muertos. Hay un mundo que hay donde están todos los separados, ya tuvieron su tiempo en la tierra y mueren y van al Seol, y en ese lugar es el mundo de los muertos. Y dice el Salmo 48:14, dice: ¿por qué este Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? El Padre bueno. Dice: ¿por qué este Dios es Dios? ¿Es Dios? Nuestro. Es Dios nuestro. Hay algunos que no tienen ese Dios, pero nosotros tenemos ese Dios vivo. Dice: porque este Dios es Dios nuestro, eternalmente y para siempre. Quiero que leamos todos juntos la amarillo. Dice: Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Y repito nuevamente: porque este Dios es Dios nuestro, eternalmente y para siempre. Siempre, eternamente. Eso no se quita. Estemos en esta dimensión o no estemos en esta dimensión, dice eternamente. Amén, lo estamos comprendiendo. Es eternamente. Dios habita en la eternidad y los que habitan con Él, eternamente vivimos en Él. Dice: Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nosotros vivimos en una dimensión, en un tiempo, en un espacio. ¿Qué significa la palabra guiar? Él nos guiará aún más allá de la muerte. La muerte es separación. La palabra guiar del Hebreo 50:90 es dirigir, conducir, llevar. ¿Están aquí, mis hermanos? Repito nuevamente, la palabra guiar, este Dios nuestro que nos guía eternamente, dice, nos guía, nos dirige, nos conduce, nos lleva y nos pastorea. Dice su palabra que Él nos pastorea. Amén. Y el Señor Jesucristo, que es pastor de pastores, ¿qué pastorea? ¿Burritos? No pastorea burritos, ¿verdad? No.
Decía que Saúl, ¿qué pastoreaba Saúl? ¿Qué pastoreaba Saúl? Asnas. Pastoreaba puras asnas, Saúl. Amén. Él no pastoreaba ovejitos. ¿Qué pastoreaba David? Ovejas. ¿Y el Padre bueno qué pastorea? Ovejas. Amén, amén. Entonces, Él pastorea las ovejas aún más allá. ¿Aún más allá de dónde? De la muerte. Ahora, ¿hay ovejas que no se dejan pastorear? A ver, mis hermanos, ¿hay ovejas que no se dejan pastorear? Sí, por eso algunas ovejas las tienen que descoyuntar. El Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, así como nuestro Padre bueno tiene hijos, hay hijos que se van, hay hijos que no se dejan guiar. Es de suma importancia la guianza. En la escuela, los maestros guían a sus hijos, ¿verdad que sí? A sus alumnos. Los padres guían a sus hijos, los maestros guían a los alumnos. El Padre bueno guía a sus hijos, los pastores guían a las ovejas. Entonces es muy importante la guianza aquí. Es de suma importancia la guianza. Cuando uno no se deja guiar, mis hermanos, uno se va y se aleja y se aleja y se pierde. ¿Han escuchado en las redes los niños que se pierden? Sí, sí, ¿verdad que sí? Se pierden los niños. ¿Y habrá hijos de Dios que se pierdan? Sí, ¿por qué? ¿Por qué se perdieron esos hijos? Por apartarse, porque no se dejaron guiar. No se dejaron guiar. Entonces dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces Él nos va a pastorear. Y para eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros nos dejemos guiar. Es muy importante que nosotros nos dejemos guiar por nuestros padres, ¿verdad? Por los pastores y por nuestro Padre eterno. Es bien importante que nosotros nos dejemos pastorear. Amén. Siempre, siempre, porque entonces cuando nosotros reconocemos a nuestro pastor, Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Nosotros, nuestra vida está establecida, es un tiempo nada más, pero aunque partamos y durmamos, Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Así es que si alguien no ha entendido ese concepto, no va a dejar de decir, yo aquí dejo tan dinerito para que hagan oraciones, les piden a los de la iglesia que oren por mí para que me saquen. No, mis hermanos, el que va al Seol ya no regresa. Amén. Bendito sea el Señor. Glorifiquen al Señor, mis hermanos. Entonces, cuando estuvo, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él vino como Salvador, Él vino como Redentor, y Él vino a manifestar su amor, y Él vino a guiar al pueblo de Dios. Pero no todo quiso dejarse guiar, porque a muchos vino, pero muchos le rechazaron. ¿Sí se acuerdan, mis hermanos? Dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron, ¿verdad? Más a nosotros, lo que le hemos conocido, tenemos las bendiciones. Y entonces dice aquí en Lucas 19:2: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, al ver esto todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que también él era hijo de Abraham. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, siempre habla que el pueblo de Israel había creído en Cristo Jesús, y creían ellos por fe en toda la ley de Abraham, en la ley de Moisés y todo ello, y se consideraban ellos hijos de Abraham por el pacto que Dios se había hecho con ellos. Pero
aunque en el Antiguo Testamento habla de muchos hijos, había muchos hijos en condición equivocada. Porque aquí está hablando de un Zaqueo que era hijo de Abraham y que conocía la ley y que iba y se presentaba ante el sacerdote y que cumplía con todos los mandamientos, entre comillas, porque aquí dice que era jefe de publicanos. Y los jefes de publicanos no solamente era publicano, sino era jefe de publicanos. Y ahí está hablando de otra jerarquía más. Y todos los publicanos, mis hermanos, les gustaba tomar dinero. Prácticamente Zaqueo se dedicaba a saquear. ¿Amén? Sí me explico. Zaqueo se dedicaba a saquear. Entonces ahí violaba los mandamientos del Señor. Entonces era un hijo de Abraham que rompía la ley, que quebrantaba la ley y que no cumplía con la ley, pero era hijo. A ver, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí en la iglesia hay hijos de Dios que quebrantamos la ley, que quebrantamos los mandamientos y principios de Dios. Solamente escuché un amén. Dice aquí Lucas 13:11, y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu y estaba encorvada, de ninguna manera podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de esta enfermedad. Y esta que es hija de Abraham, a la cual Satanás había tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libre de esta ligadura en el día de reposo? Y entonces estamos hablando de esta mujercita que también era ¿qué? Hija de Abraham. Y esta hija de Abraham, Satanás la tenía atada y era hija. Eso está significando, mis hermanos, que hay muchos hijos de Dios que Satanás los tiene atados. Independientemente de que seamos hijos, podemos tener muchas consecuencias como hijos, por alguna causa, por alguna consecuencia, por alguna violación de algún mandamiento, ¿verdad? Antes o después de conocerle. No importa que le conozcamos, no importa si tratamos de cumplir la ley. Ellos, aunque eran hijos de Abraham, violaban mandamientos y estaban cometiendo errores y equivocaciones. Entonces, aunque nosotros seamos hijos, a veces por ignorancia, a veces generacionalmente, por muchas causas, nosotros podemos violar mandamientos y estar atados por Satanás, yo no sé cuántos años. Señor, guarde nuestras vidas, ¿verdad? Que no tengamos que estar atados por 18 años como esta mujercita y que estemos como Zaqueo sacando muchas cosas que no convienen. Amén. Entonces repito nuevamente, aunque seamos hijos de Dios, ¿verdad? Y creamos en sus promesas y cumplamos mandamientos, nosotros podemos estar cometiendo errores y vamos a sufrir las consecuencias, mis hermanos, de esas violaciones de mandamientos, aunque seamos hijos de Dios, porque no hemos terminado de separar. No hemos terminado de separar. Por ejemplo, aquí Zaqueo no puso separación en el dinero. Amén. Y esta mujer no dice por el cual motivo estaba en esta condición, pero había un motivo. Porque dice la palabra de Dios que la maldición nunca llega sin causa. La maldición nunca llega sin causa. Siempre hay una causa por la cual damos derecho al enemigo. Amén. Vamos aquí otro ejemplo. La palabra de Dios habla de muchos hijos de Abraham. No vamos a hablar de todos porque nada más lo estoy dando como introducción, pero debemos de entender que nosotros también somos hijos de Abraham por fe. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros somos hijos de Abraham también. Y dice aquí en Lucas 16:9, dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura, lino fino, celebrando cada día de fiestas con esplendidez. Dice: y un pobre llamado Lázaro, que yacía a la puerta cubierto de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos y estando en tormento, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham,
ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en llama. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente los males, pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni tampoco pueden cruzar de allá a nosotros. Entonces, ¿este también era hijo de Abraham? ¿Sí? Sí, era hijo de Abraham. Entonces, este hijo de Abraham, dice la palabra del Señor, que murió, ¿verdad? Entonces, primeramente dice que había un rico. Es especificado rico, mis hermanos, porque todo el judío, todo el que conocía la ley en el Antiguo Testamento, los judíos, ellos creían y estaban, pues porque había sido dada palabra para ellos: bendito serás en tu entrada, bendito en tu salida, bendita tu canasta. Todo el que era pobre era considerado como maldito, y todo el que tenía riqueza era considerado que era hijo de Dios y que hacía todas las cosas perfectas. Y Cristo Jesús viene a hacer claro eso, que la bendición no estaba ahí en la economía ni en los bienes. Viene a enseñar eso. Entonces aquí cuando dice que este era hombre rico, lo dicen rico porque era considerado que él estaba bien y que hacía y que gastaba y que vivía, pues hacía muchas fiestas y siempre tenía mucha esplendidez. Pero aquí podemos ver, mis hermanos, que este hombre rico nunca tuvo misericordia, y en la ley siempre decía que se tenían que acordar del pobre. Así lo dice en la ley, que el rico tenía que acordarse del pobre, de la viuda, del huérfano y del extranjero. Eso decía en la ley. Pero este hombre rico nunca se acordó de Lázaro, aunque él ansiaba que las migajas que caían de la mesa de su señor cayera para él para saciarse. Y él nunca tuvo misericordia de este hombre pobre. Pero dice que este hombre pobre murió y fue llevado al seno de Abraham. Este hombre fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Entonces, mis hermanos, los que hemos creído en Cristo Jesús y por convicción y por fe creemos que somos hijos de fe, dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser llevados por ángeles. Nosotros vamos a ser llevados por ángeles cuando partamos de esta tierra. No así, no menciona la palabra del Señor que los que no mueren en Cristo son llevados por ángeles, aunque hay ángeles al servicio de Satanás y hay ángeles al servicio del Señor. No lo corrobora, pero muchos estudiados en la palabra lo mencionan que sí, que hay ángeles que llevan, pero a otro lugar, pero no son ángeles de Dios. Pero lo que sí asegura la palabra del Señor es que los que hemos creído en Cristo Jesús por fe, nosotros vamos a ser llevados al seno de Abraham, por cuanto creímos. Y aparte nosotros, mis hermanos, no morimos, y nosotros somos hijos de Abraham por fe. Entonces nosotros tenemos que tener misericordia siempre. Nosotros en esta vida terrena tenemos que tener misericordia de nuestros hermanos, amor, porque es una de las bases que Cristo Jesús viene a establecer en esta tierra. No podemos juzgar, podemos criticar, porque eso lo prohíbe la palabra del Señor y hay consecuencias. Entonces, mis hermanos, cuando alguien llega al seno de Abraham, uno es consolado, mientras que los que no, dice aquí la palabra, el abismo. Entonces, mis hermanos, el abismo, dice la palabra del Señor, que son dimensiones, pero todo esto está en las entrañas de la tierra. Estas dos dimensiones están en las entrañas de la tierra, pero sí hay niveles, unos más abajo y otros más arriba. Dice que el rico alzaba sus ojos y veía cómo estaba en el seno de Abraham y era consolado él, pero él tenía angustia. Hay una conciencia total, ¿verdad? Porque él sentía dolor, él sentía sed, ¿verdad? Él podía experimentar cosas como nosotros las experimentamos ahorita. Él experimentaba, mis hermanos, y tenía memoria, porque más adelante dice, Señor, Padre Abraham, manda a alguien a que hable a mi familia. Manda a alguien, dice, no. Observen aquí, mis hermanos, cómo hay una conciencia de las cosas, y él se acuerda de todas las cosas y reconoce a Abraham como padre, y él también le dice hijo. Había padre y había hijo, era hijo, pero entonces él estaba en un lugar de tormento. Entonces habrán muchos hijos de Abraham que van a estar en tormento.
habrán hijos de Abraham que van a estar en tormento hasta ser perfeccionados, mis hermanos. No es el tema, ni quiero irme muy profundamente para no que quede algo inconcluso, pero son cosas que dice la palabra de Dios. Cuando alguien llega ahí, ni de aquí para allá, ni de allá para acá, nadie, ya no hay nada. Por eso, mientras tengamos vida, mis hermanos, hagamos lo que nos dice la palabra del Señor. Hagamos lo que nos conviene, hagamos lo que el Señor nos llamó para hacer, porque si no es desobediencia y hay violación, y entonces hay consecuencias de todas las cosas. Es importante que nosotros aprendamos a vivir en esa dimensión que el Señor nos ha llamado, para que nosotros habitemos y nuestras familias y todos seamos bendecidos. Amén, mis hermanos. Bendito sea el Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, mis hermanos, Él vino el tiempo cumplido y Él vino a esta tierra y le fue dado cuerpo con un propósito. Y Cristo Jesús vino a dar vida a la gente y vida en abundancia, vino a hacer misericordia, vino a establecer el reino de Dios en esta tierra. Y Cristo Jesús dice que Él crecía en gracia y en conocimiento, y en todo ese tiempo Él hizo la voluntad de nuestro Señor Jesús, del Padre, pero Él vino a enseñarnos a hacer una separación en todas las cosas. Él vino a establecer que no podía estar en dos dimensiones, y vino a hacer claro a los discípulos, a los saduceos, que tenían que separarse de muchas cosas que ellos no habían querido hacer, porque ellos no hacían misericordia, ellos no amaban al prójimo. Y entonces aquí con estos textos voy a hablar acerca de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo, voy a hablar acerca de la muerte física de nuestro Señor Jesucristo y voy a hablar de la segunda muerte. Todo esto nuestro Señor Jesucristo lo hizo terrenalmente, pero también haciéndolo en un sentido espiritual para nosotros, porque esas bendiciones que vivió nuestro Señor Jesucristo fue para nosotros. Para nosotros lo hizo Él. Todo lo que Él hizo vino a cumplir en nosotros y darnos bendición como hombre, porque así como Él murió, también nosotros vamos a morir. Y Él puso ese camino para que entendamos nosotros que nosotros vamos a caminar por ese camino, que nosotros vamos a estar en ese camino que Cristo Jesús hizo. Dice la palabra de Dios: así como yo hice, ustedes hagan. Si Cristo Jesús murió, nosotros también vamos a morir. Si Cristo Jesús enseñó a amar, nosotros tenemos que amar. Si Cristo Jesús hizo misericordia, nosotros tenemos que hacer misericordia. Todo lo que hizo el Salvador tenemos que hacerlo nosotros. Cristo Jesús vino a anunciar las buenas nuevas de salvación, también nosotros tenemos que venir a anunciar las buenas nuevas de salvación. Cristo Jesús vino aquí a vivir una vida santa y en santidad, y nosotros tenemos que vivir una vida santa y vivir en santidad. Amén, mis hermanos. Entonces, empecemos con la muerte espiritual. Dice la palabra de Dios en Mateo 27:46: y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es una de las palabras que dio nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. Entonces, entendamos que la muerte es una separación. Cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo Él que, por lo que vino a cumplir en esta tierra, vino a recibir todo el pecado, toda la iniquidad, toda la rebelión y los pecados de todo el mundo. En ese momento Él tuvo una separación del Padre, y entonces Él se sintió abandonado, Él se sintió separado, porque Dios es santo, y entonces se apartó nuestro Dios de Él, porque Él recibió toda la iniquidad, la maldad del hombre por nosotros. Dice su palabra que en Él nunca hubo pecado ni engaño, pero Él estuvo dispuesto, mis hermanos, a recibir todo eso para perdonarnos a nosotros, no solamente a los pasados, a los presentes y a los futuros, a todo el que cree en Él, en el tiempo pasado, en el tiempo presente donde Él estaba, y en el tiempo futuro. Cristo Jesús vino a redimir toda la maldad y el pecado del hombre, y por eso Él se sintió separado. Pero aún a Él todavía estaba viviendo, ¿verdad que sí? Todavía Él estaba respirando. Cuando Él sintió todo eso, la presencia del Padre se apartó de Él, porque Él siempre había estado unido a su Padre. Todo el tiempo, el Padre y Él eran uno en todo momento. Pero en ese momento, Él vino, mis hermanos, a recibir todo el pecado del mundo, y Él se sintió separado. Amén. Ahora, quiero poner un ejemplo. ¿Se acuerdan, mis hermanos, cuando
Adán y Eva pecaron. Dice la palabra del Señor, dice, si ustedes comen de este árbol, ciertamente morirán, ¿verdad? Cuando comieron ese fruto, ¿cayeron muertos? No, no cayeron muertos, ellos siguieron respirando, pero hubo una separación espiritual, ¿verdad que sí? Y nosotros, mis hermanos, como seres humanos, cuando nosotros cometemos violación de mandamientos, automáticamente hay una muerte, hay una separación. Y nosotros nos separamos, nos separamos de esa dimensión espiritual. Y Dios quiere, y Dios vino a esta tierra, mis hermanos, para que nosotros estemos unidos al Padre, unidos a Él. ¿Se acuerdan otro ejemplo, mis hermanos, cuando el hijo pródigo? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Sí? Dice el padre que dijo y hizo fiesta. Dice, hagamos fiesta, porque antes mi hijo era ¿qué? Muerto, pero no lo trajeron en ataúd, ¿verdad que no? Lo trajeron, él vino caminando, pero dado que él se había apartado y se había alejado y había hecho pecado, había una separación y estaba muerto. Y cuando él viene, el Padre le restituye. Entonces, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros violamos mandamientos, automáticamente nosotros nos separamos de la unidad con Dios y nos separamos de él, y hay una muerte y hay una separación. Y por cuanto Dios es un Dios de vivos y no de muertos, tenemos que estar unidos para vivir en vida con Él. Entonces, cuando Cristo Jesús recibió todo ese pecado, mis hermanos, hubo una separación. Y entonces ahí hubo una muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también tuvimos una muerte cuando estábamos sin Dios y sin esperanza. Ahora el Señor Jesucristo nos ha dado vida. Entonces estamos hablando de una vida espiritual. Ahora, en la muerte física, dice Lucas 23:46, y Jesús exclamó a gran voz diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué es expirar? Cuando el aliento sale, cuando el aliento sale. Y entonces en ese momento primero hubo una muerte espiritual y ahorita estaba sucediendo una muerte física de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, cuando alguno de nosotros partiéramos de esta tierra, debemos de tener entendido que nosotros tenemos que decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Los que hemos creído en Cristo, y sus ángeles nos llevarán. Amén. Entonces, habiendo dicho esto, ¿por qué expiró? Porque nuestro Señor Jesucristo desde antes empezó a derramar su sangre. Dice que toda su sangre fue derramada, su sangre y su agua. Dice que todo salió de Él, hasta la última gota de sangre. ¿Y saben, mis hermanos, qué está en la sangre? En la sangre está la vida. En la sangre está la vida. En efecto, ¿se acuerdan de que dice la palabra de Dios en Génesis 35 acerca de Raquel? Que el parto estuvo difícil y que al ponerse el parto difícil dice que su alma salió de ella y murió. Entonces, cuando alguien es desangrado, cuando alguien parte de esta tierra, hay esa separación y expiran y entonces muere físicamente. Pero los que morimos en Cristo, mis hermanos, no morimos sino dormimos y somos llevados a una dimensión de nuestro Señor. Amén. Y luego dice Eclesiastés 12:6, acuérdate de Él. ¿De quién Él? ¿De quién Él? Del Padre. Acuérdate de Él antes de que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompe el cántaro junto a la fuente y se hagan pedazos las ruedas junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. El espíritu volverá a Dios. Aquí está hablando, mis hermanos, en Eclesiastés acerca de la transitoriedad del hombre. Y entonces nos exhorta a los hombres, acuérdate de Él, porque mientras hay vida, mis hermanos, tenemos que hacer lo que Dios no nos manda. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Acuérdate de Él, y nos exhorta a que nosotros hagamos la voluntad de Dios mientras estamos en esta tierra.
porque ya muertos, ya separados de esta dimensión espiritual, ya no podemos hacer nada y cada uno va a ser juzgado según sus obras, sean buenas o sean malas. Entonces el cuerpo se separa, mis hermanos, es enterrado, es sepultado y vuelve al polvo donde antes fuimos tomados, porque polvo somos y polvo volveremos así. Pero el espíritu del hombre vuelve a Dios, sea bueno o sea malo. El espíritu del hombre vuelve a Dios, sea bueno o sea malo, pero no quiere decir que van a Dios y ya. Los espíritus que hemos creído en Cristo, vamos a su presencia, pero los que no, mis hermanos, también van a la presencia del Señor, pero después son trasladados, ¿a dónde? A Babilonia, que son tratos de Dios. Entonces, mis hermanos, los que hemos creído en Cristo tenemos grandes promesas y grandes bendiciones, pero mientras estemos en esta tierra siempre hay cosas que arreglar, enmendar, corregir. Siempre en esta tierra va a haber cosas que enmendar, corregir. En sus casas no tienen composturas que hacer físicamente, literalmente, sí, ¿verdad? Que ya una puerta se cayó, que ya un vidrio se rompió, que alguna chapa ya está mal. Siempre en las casas hay que dar mantenimiento. Así en nuestras vidas siempre hay cosas que corregir, que enmendar, ¿verdad? Para gloria y honra del Señor, porque mientras hay vida tenemos tiempo. Es una oportunidad, mis hermanos, de ponernos a cuentas bien delante de Dios. Amén. Mientras tengamos el aliento de vida, mientras no expiremos, es una bendición para nosotros. Entonces, así como nuestro Señor Jesucristo murió físicamente, también nosotros, si el Señor no viene, vamos a morir físicamente, pero cada uno tendrá su tiempo. Vamos aquí en segunda muerte. Dice Romanos 14:9, dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Dice nuestro Señor Jesucristo, dice: yo doy mi vida y yo la vuelvo a tomar. Esa fue la voluntad del Señor. Él dio su vida y Él la volvió a tomar para ser Señor de vivos y de muertos. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice el 10, pero tú, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? Repito el 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿A quién se refiere? A nosotros, amén. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que, ya que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que lo piensa que es algo inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida de tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. ¿Qué significa este pasaje? Aquí nos está diciendo, ya se mencionó, dice: porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Cristo Jesús, mis hermanos, murió por todos. Y es frecuente en nosotros como hombres, como humanos carnales que somos, que nuestras emociones no entendamos y no amemos, mis hermanos, al que tenemos a nuestro lado, y no consideremos, y que juzgamos con mucha ligereza a los hermanos y menospreciamos. ¿Qué es menosprecio? Devaluar. Estamos tan acostumbrados cuando fuimos a la escuela, las calificaciones que a uno les ponemos 3, 5, no pasa, y les ponemos calificación y los ponemos en cierta medida y nivel. Y entonces nuestro Señor Jesús dice: murió por todos murió nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros no podemos calificar, no podemos decir: este sí hace bien el servicio, yo le pongo un 8, sí le echa ganas, yo creo que le pongo 6.5, de plano tiene 3 de calificación.
No podemos menospreciar ni calificar el servicio de nadie, mis hermanos, ni calificar a nadie. Porque dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿A quién le habla? A nosotros. Porque está hablando del tribunal de Cristo. No está hablando de los inconversos, porque entonces diría al trono de Dios. Y nos está hablando a nosotros. Porque en nuestra humanidad tratamos de, siempre a uno juzga, siempre uno menosprecia y califica. Y entonces aquí está diciendo, mis hermanos, que no lo hagamos porque no conviene, porque hay una consecuencia en nuestras vidas. Y entonces aquí está Pablo diciendo acerca, y él considera siempre, porque Pablo siempre fue muy misericordioso. Dice que él rogaba y lloraba por los hermanos, intercedía por las iglesias. Él clamaba por todos los que las iglesias que había edificado en el nombre del Señor. Pero donde él habló del evangelio, siempre rogaba y clamaba a favor de los hermanos. Y entonces aquí dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo menosprecias? Porque en aquel tiempo, mis hermanos, estaba mucho la ley. Y entonces cuando vino el cristianismo, porque recuerden que primero fue a los judíos, pero como fueron pocos los judíos que creyeron en Cristo, vino mucho pueblo gentil de muchos pueblos, en los cuales entramos nosotros. Y entonces el judío converso que ya había creído en Cristo empezó a decir, ¿sabes qué? No te es lícito comer carnitas, no te es lícito tocar los muertos, te tienes que circuncidar, tienes que guardarlo las fiestas. Y les empezaban a decir muchas cosas. Y entonces cuando venían a reunirse, ellos empezaban a criticar y a menospreciar a los gentiles, porque ellos se sentían todavía perfectos, ricos, en abundancia, en promesas, y sí lo eran, aunque algunos violaban mandamientos, pero eso no les daba derecho a menospreciar a unos. Y entonces aquí Pablo les dice, ¿por qué menosprecias? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Dios es Señor de todos. Dios es Señor de todos. Nosotros no podemos hacer menospreciar a nadie. Y está hablando acerca de la comida. Pero yo lo quiero ver desde otra óptica, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que no daña lo que entra, sino que daña lo que sale de nosotros. Y cuando sale de nosotros algo, nos estamos comiendo eso. Si yo estoy juzgando, yo estoy juzgando. ¿Por qué estoy juzgando? Porque ¿qué hay dentro de mí? Juicio. Si yo estoy menospreciando con mi boca y estoy diciendo, esta tiene 6, entonces ¿qué está saliendo de mí? Todo lo que hay en mi corazón. Antiguamente era lo literal, la comida. Ahora lo tenemos que ver de otro punto de vista. Lo que está dentro de nosotros se hace evidente, de que hay juicio, crítica, menosprecio, no hay amor, no hay misericordia. Y se acuerdan que a dónde llegó el rico, ese hijo de Abraham, ¿a dónde llegó? Al Seol, llegó al Seol, al lugar de los muertos, a la dimensión de los muertos. ¿Era hijo? Sí, sí era hijo, pero no había misericordia. Entonces, mientras tengamos vida, nosotros tenemos que practicar la misericordia, practicar el amor. Porque si nosotros empezamos a menospreciar, es decir que hay menosprecio en mi vida. Y mis hermanos, analicemos nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos menospreció a nosotros, hay menosprecio dentro de nosotros y nosotros vamos a hacer lo mismo. Si yo fui menospreciado, yo voy a hablar con ligereza, inconscientemente, sin darme cuenta, voy a menospreciar a otro. Y yo creo que muchos de nosotros hemos sido menospreciados y somos devaluados. Se dice, la mujer no tiene que predicar, ¿verdad que sí? Y muchas cosas que se dicen la mujer. Entonces la mujer es devaluada. Pero nuestro Señor Jesucristo es de vivos
y de muertos, y es Dios de vivos. Amén. Y en su presencia no hay género, no hay ni esclavo, ni libre, ¿verdad? Ni mujer, ni varón. El Señor no hace diferencia, mis hermanos. Pero nosotros no podemos juzgar. Cuando uno es menospreciado, uno mismo menosprecia. Cuando nos han juzgado, uno juzga. Y así sucesivamente, en muchas áreas de nuestras vidas. Entonces nosotros no vamos a verlo desde este punto de vista, sino también ahorita lo vamos a ver en el punto de vista de lo que uno sale de nuestra boca. Lo que sale de nuestra boca es porque hay dentro de nosotros juicio, crítica, desamor, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, mis hermanos, estamos haciendo una separación. Y nuestro Señor Jesucristo no le gustan las separaciones. No podemos hacer separaciones, porque en Cristo hay unidad, no hay separación. En Cristo no hay separación. Somos un cuerpo, somos una iglesia, somos una familia, somos hermanos en Cristo, y como tal nos tenemos que conducir. Y dice el 15, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Ahora, cada quien va a comer, mis hermanos, cada uno de nosotros come de acuerdo a su edad. Amén. ¿Qué comen los bebés? ¿Qué comen los bebés? Leche. Los de año y medio, papillas, ¿verdad? Los que ya están más grandecitos comen pancito y más, ¿verdad? Los maduros, ¿qué comen? Carnita, ¿verdad? Su roast beef, ¿verdad? También los más maduros comen pescado, ¿verdad que sí? Comen pescado y no se comen las espinas, porque ya son más maduros. En lo espiritual es lo mismo. Hay hijos de Abraham que ya tienen 40 años físicamente, pero toman leche. Hay hijos de Abraham espirituales que tienen 10 años espiritualmente y comen pescado. Pero yo a mis ojos, porque como veo que ya tiene 40 años, estoy menospreciando porque está tomando leche. Y lo estoy juzgando y lo estoy criticando, y cada quien. Si este toma leche, bendito mi Señor que tiene vida y que es hijo de Abraham y que está viviendo, y el Señor lo hará crecer. Porque si saben quién hace crecer, Dios es el que hace crecer. No soy yo el que me hago crecer por mucho que me estire, ¿verdad? No, es Dios es el que hace crecer. Entonces yo no puedo juzgar a nadie porque este está con lechita y este ya tiene con papilla. Ya se bautizó hace 20 años y sigue con papilla. Tú déjalo, él murió por Cristo, murió por él. Porque cada hijo se va a conducir también de acuerdo a lo que come. Si toma su lechita, se va a comportar como niño, va a hacer berrinches, ¿verdad que sí? Va a llorar, se le va a tener que cambiar el pañal. ¿O no se le cambian a los lactantes el pañal? Sí, se le cambia el pañal a los lactantes. No se tiran ni lloran en el piso los chiquitos. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué criticas a tu hermano? Se hace berrinche si le tienen que cambiar el pañal. Sí me estoy explicando, mis hermanos. Nosotros estamos haciendo separación y somos un cuerpo. Es para que nosotros tengamos más misericordia, mis hermanos, o practiquemos más la misericordia con los bebés, porque no se le da lo mismo a un bebecito que a un grande, ¿verdad que no? No. Entonces no hagamos separación, mis hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces al que toma leche, déjenlo. Al que come carne o pescado que es maduro, déjenlo. El que come legumbres, también. Si quiere puras legumbres, déjenlo con las legumbres. ¿Qué comía cuando se propuso en su corazón Daniel? ¿Qué comía? Legumbres. ¿Y decayó su semblante? No, dice que estaban más fuertes. Estaban más fuertes. Entonces, mis hermanos, el que come legumbres, bendito el Señor. El que come su bistec,
Bendito el Señor. El que come pescado, bendito el Señor. El que toma su leche, bendito el Señor. No hagamos separación, porque la separación es muerte. Porque a veces juzgamos o nos desesperamos, mis hermanos, porque el que está cerca de nosotros, nuestras familias, a veces quisiéramos, anheláramos que se comportaran de tal o cual manera. Quisiéramos eso, mis hermanos. Pero solamente Dios es el que hace crecer. ¿Cómo tendríamos que nosotros que interceder como Pablo? Con grandes lágrimas y ruegos a favor de nuestros hermanos. Así tenemos que hacer. Como hizo Cristo, así también nosotros. ¿Saben por qué? Dice la palabra de Dios que con la misma vara que medimos, seremos medidos. Si somos juzgados duramente, cuando estemos en el tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados duramente. Y el Señor tenga misericordia de nosotros y de nuestras familias. Amén. Entonces repito el texto, dice: porque si por la comida de tu hermano se entristece, ya no andes conforme al amor, no destruyas con la comida aquel por quien Cristo murió. Entonces Cristo Jesús murió por todos, en el espíritu, en la carne y segunda muerte, mis hermanos. Cristo Jesús vino a pagar la segunda muerte, y cuando vino a pagar la segunda muerte, mis hermanos, bendito el Señor, santo es el Señor. Leamos Efesios 4, 9 y 10. Aquí me faltó esta cita, Efesios 4, 9 y 10. Bendito el Señor, porque Cristo Jesús fue a pagar segunda muerte. Santo es el Señor. Dice así: por lo cual, desde el 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces Cristo Jesús fue a las profundidades de la tierra después de que exhaló, fue a las profundidades de la tierra, mis hermanos, para pagar segunda muerte por nosotros. Porque Cristo Jesús, cuando derramó su sangre por nosotros, en ese momento, mis hermanos, Cristo Jesús nos perdonó de todo pecado. Por su sangre, Él nos perdonó de todo pecado. Pero mis hermanos, cuando dice que fue a las partes más bajas, ahí pagó segunda muerte, para que nosotros no fuéramos a ese lugar, porque nosotros estábamos destinados para ir a las profundidades por cuanto pecamos, ir a pagar. Pero Cristo Jesús fue a pagar esa segunda muerte para que nosotros no muramos. Entonces ahí Él pagó segunda muerte para nosotros, y gracias a su misericordia que Él pagó segunda muerte por nosotros. Y Cristo Jesús en la cruz del Calvario hizo todo, mis hermanos, todo para que nosotros fuéramos y tuviéramos vida, y no hubiera muerte, separación, ni en lo espiritual, ni en lo físico, ni aún después de la muerte, porque eso vino a ser Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y dice aquí Números 21:4, bendito sea el Señor, glorifiquen al Señor, mis hermanos. Dice: partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje, y el pueblo habló contra Moisés, y Dios: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió al pueblo mucha gente, repito el 6, y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron, y vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que te quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió
por el pueblo y dijo, y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí el pueblo de Israel, mis hermanos, en varias veces dice que siempre tentó al Señor, siempre estaba inconforme por su condición del hombre almático y siempre estaba contendiendo contra el pueblo. Muchas veces no entendió el propósito de Dios. Dios los sacó con propósito de liberarlos, de restaurarlos y llevarlos a tierra prometida, y dado a su rebeldía estuvieron vagando 40 años, y dice aquí nuevamente en este episodio que él se impacientó. El pueblo no tuvo paciencia, y una de las cosas que nosotros tenemos que tener es paciencia, porque aquí, ¿qué causó la impaciencia? Murmuración. Uno tiene que tener paciencia. Y entonces dice que habló. La impaciencia nos hace hablar y renegar. No, a veces no estamos dispuestos, mis hermanos, a pasar por situaciones en nuestras vidas y empezamos a juzgar en nuestra alma y a impacientarnos y a juzgar, a menospreciar. Pero aquí está diciendo que esa consecuencia, ¿qué le sobrevino a ellos? Dice que el Señor mandó serpientes. Dice que el Señor mandó serpientes como consecuencia de su desobediencia, como consecuencia de violar mandamientos, como consecuencia de todo lo que hablaban en contra de Dios y en contra de Moisés. Y ellos hicieron una separación y hubo una consecuencia. Dice el 6, y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces hubo una consecuencia, mis hermanos, debido a la impaciencia, debido a que el pueblo habló, hubo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Muerte. Hubo una consecuencia, muerte. Entonces, recordando el pasaje de lo que leímos hace rato, no hace daño lo que entra, sino lo que sale. Lo que sale uno mismo se lo come, porque hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces, dice aquí, dice que el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Primer punto, cuando viene una serpiente a nosotros, espiritual, es para apapacharnos. ¿Para qué viene a la serpiente? Para morder, para atacar, ¿verdad? Aunque tú tengas la flauta milagrosa y le silbes y la controles a la serpiente, no te va a hacer caso, porque ella no escucha. Aunque tú le chifles a la serpiente y la dices, la tengo bien controlada a la serpiente, no te va a hacer caso. Ella te va a morder. Porque ¿qué representa la serpiente? ¿Qué representa la serpiente? Exactamente, representa a Satanás y representa a las entidades espirituales, los ángeles caídos. Entonces ellos te van a morder, y cuando te muerden, ¿qué pasa? Entra dentro de nosotros veneno, y el veneno te va corriendo por todo el cuerpo, ¿verdad? Hasta que la gente muere. Entonces cuando alguien viene y te muerde, ¿verdad? Ese veneno empieza a actuar. Y dice que muchos murieron. Entonces, ¿qué dijo nuestro padre? Bueno, pues entonces vamos nosotros. Le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Haz una serpiente de bronce y ponla en un asta. Y todo el que la vea. ¿Era el asta y la serpiente milagrosa? ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? La obediencia acompañada de fe. La obediencia acompañada de fe. Entonces, cuando alguien, mis hermanos, viene y nos muerde y entra ese veneno, dice la palabra de Dios que en el Génesis que la serpiente le habló a Eva
¿verdad? Y ella se sedujo. Entonces cuando alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Dicen de ti esto. ¿Sabes qué? Mira a tu esposo así. ¿Y sabes qué? O los padres, tú nunca vas a salir adelante. Siempre eres bien necio, siempre eres orejitas de burro y siempre es esto y siempre me causas problemas y nunca vas a cambiar, nunca vas a salir adelante. ¿Qué está haciendo el papá? Mordiendo y sembrando y metiendo ese veneno en el hijo, en la esposa, en el esposo, en la familia, y hablan y dicen, y eres esto, y eres lo otro, y la crítica, y la murmuración, y el chisme, y los chismarajos en toda la familia. Y ese veneno ya se regó por toda la familia. ¿Hay consecuencias? ¿Hay muerte? ¿Qué pasa cuando hay esto en la familia? Una separación, muerte. Hay muerte. Hay muerte, hay separación. ¿Y Dios quiere separación? No. Entonces, cuando alguien viene y le muerde y entra el veneno dentro de cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir al seguro. ¿No? ¿No? ¿A dónde vamos a acudir? Yo soy buena enfermera y ahorita yo me pongo aquí el antídoto poderoso. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Ir a Cristo. Ir a Cristo. Entonces hay una serpiente que representa a Satanás y hay una serpiente que representa a Cristo. Hay una serpiente que representa a Cristo. Y dice que se puso en alto y eso representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Era una sombra de Cristo Jesús. Que todo el que vea a Cristo y cree en Él, en ese momento nosotros tenemos vida. Y entonces la muerte se aparta de nosotros. La muerte se aleja de nosotros y tenemos vida, porque Cristo es Dios de vivos y no de muertos. Entonces nosotros no tenemos, mis hermanos, que dar cavidad, porque la murmuración, porque aquí dice que debido a que uno habla, viene como consecuencia serpientes, no una. ¿Cuántas creen que hayan llegado? Nido de serpientes. ¿Y las serpientes se reproducen? Sí. Las serpientes se reproducen, mis hermanos. Entonces quiere decir que cuando alguien no para eso, ¿qué sucede? Es tremendo, muchas serpientes. Y cuando no te pica en el dedo gordo, te pica por aquí, te pica por allá, ya picó a tu hijo, ya te picó al esposo, ya te picó a todo el mundo. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Cristo, Cristo, Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es el único antídoto. Ver. Entonces, mis hermanos, porque muchos lo que saben, lo que hacen, ay, me dolió la mordedura, y se ponen a llorar y se ponen a llorar y están nada más ahí lamentándose por la mordedura. Es que me dijo esto y es que me dijo esto, y lo único que están haciendo es alargar la agonía. En lugar de que tú veas a Cristo, estás viendo tu herida, cómo se te sale la sangre, cómo te duele el alma, cómo estás en tristeza y en congoja, en sufrimiento, por lo que hablan de ti, por lo que dicen de ti, o por lo que nosotros hablamos, porque no somos blancas palomas, ¿verdad, mis hermanos? Estamos en proceso, pero no nos podemos tardar tanto en el proceso. Lo que nosotros hablamos o lo que hablan de nosotros, nosotros tenemos, mis hermanos, que ver a Cristo. No te lamentes en lo que dijeron de ti, porque es que dijeron esto de mí. No importa lo que digan de ti. ¿Quién es el que cambia? ¿Quién es el que transforma? ¿Quién? ¿A quién tenemos que ver? ¿Tenemos que ver las heridas? ¿Qué dijo ahí? Levanta, le dijo a Moisés, levanta haz una serpiente de bronce y en una asta pon ahí la serpiente, y todo el que vea tendrá vida. No estés perdiendo el tiempo
en quién te picó, cómo te mordió, qué tan profunda fue, qué tanto veneno te inyectó, si te metió poquito veneno, si te metió mucho. Ve a Cristo, ve a Cristo. Él es el único que nos puede dar la vida. Él es el antídoto. No está en nosotros, mis hermanos, no está en nosotros. Solamente es Cristo, el único. Mis hermanos, no nos quejemos. No nos quejemos. La queja trae consecuencias. Si tu esposo te da 5 pesos, bendito el Señor va a multiplicar. Si te da 1,000 pesos, bendito el Señor, salta y glorifica y bendice a tu esposo. Si te da 1,000 pesos o te da 5 pesos. Si tu hijo no sacó el 10 y sacó 6, glorifica al Señor y ponte a orar más por tu hijo. No le digas, es que eres así y tú no te aplicas. Ora por tu hijo. No te preocupes por los demás. Preocupémonos nosotros, no quejarnos de nada. Es que mi esposo es así, es que mi esposo es asado, es que mi hijo no entiende, es que mi mamá, es que mi papá, es que esto, es que el otro. No te preocupes, tú a lo tuyo. Porque si no, al estar hablando, no, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi esposo, es que mi hijo, es que esto, yo al estar hablando, yo tengo mi consecuencia por estar hablando. Yo estoy comiendo todo eso y ese es el veneno mismo que me va a matar. Ese es el veneno mismo que está matando a mi familia. Hagamos lo que tengamos que hacer, mis hermanos. No veamos a ver quién nos mordió, ni cuánto nos duele, ni nuestra herida. Vamos a ver a Cristo. Dice aquí Lucas 11:11. ¿Os suponéis que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan? ¿Acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? No, mis hermanos. Si nosotros, mis hermanos, como padres, que no somos perfectos, jamás le daremos a nuestros hijos una piedra, tampoco nuestro Señor Jesucristo nos tratará así. No nos tratará así. O si nosotros, nuestro hijo nos pide un pescado porque es maduro, ¿le daremos una serpiente? No. No le criticaremos, porque las serpientes representan crítica, murmuración. Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Si nosotros le pedimos al Señor pescado para comer, pescado nos dará para comer. Si le pedimos pan, pan nos dará para comer. Pero no cuando tengamos el pan, ay Señor, tú me dices este chiquitito, y estemos quejándonos por el pan chiquito. Y te va a decir, ¿para qué quieres este pan chiquito, si un pan grande, si tú nunca te lo comes? Y estás menospreciando el pan. La Biblia nunca la buscas, la Biblia nunca la estás estudiando. ¿Para qué quieres un pan grande? Dice Juan 3:14, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una asta, mis hermanos. Fue levantado en una asta nuestro Señor Jesucristo. Es una sombra y representación de esta serpiente de bronce, que en Cristo tenemos salvación, que en Cristo tenemos vida, y Él no vino a poner separación, Él no vino a poner muerte, nos vino a redimir de la muerte para darnos vida. Él nos separa. Cristo Jesús vino a enseñar a esta tierra, mis hermanos, que tenemos que hacer misericordia, que tenemos que tener amor por nuestros hermanos, y Él vino a dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que vino nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por todos, y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. No solamente una vida biológica, sino vida eterna. Dice aquí el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos. ¿Saben qué es estimada? De gran valor, de mucho precio, incalculable. Dios determinó el tiempo de que nacemos
y el tiempo de que morimos. Dios tiene determinado el tiempo de nuestro nacimiento y el tiempo de nuestra partida. Y cuando el Señor dice hasta aquí, hasta aquí. No somos eternos. Conozco a familias, mis hermanos, que hijos, esposas, que reniegan mucho cuando su familiar ha muerto y critican y murmuran y están inconformes y blasfeman el nombre de Dios. Si era tu siervo, si se portaba bien, ¿por qué mi padre tuvo que morir? ¿Por qué mi esposo tuvo que morir? Pero no saben ni entienden, porque hay más pasajes respecto. Cuando Dios determina que alguien tiene que partir, tiene que partir. Dios determina cuando nacemos y cuando morimos, y tiene que estar de acuerdo con la voluntad del Padre. Dice que es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, de los apartados para Él, porque Él ya no los quiso en una dimensión terrenal, ahora los quiere en una dimensión espiritual. Y lo que el Padre decide y lo que el Padre determina, esa es la voluntad del Señor, esa es la voluntad de Él, y no podemos nosotros, mis hermanos, estar en contra de la voluntad del Señor. A veces no entendemos el por qué, pero de que Dios no se equivoca, no se equivoca. Muchas veces nos libra de muchas cosas y dice hasta aquí, vente porque no puedes estar más tiempo allá, porque van a suceder muchas cosas y no quiero. Pero no se entiende el propósito de Dios y no podemos nosotros ser inconformes ni criticar la voluntad del Señor. Si el Señor le plació así, bendito su nombre. Mientras nosotros tengamos vida, mis hermanos, hagamos la voluntad del Señor, esforcémonos, tengamos misericordia, tengamos amor. Y si hay separación en nuestras vidas y si hay problemas en nuestras vidas, no nos impacientemos de las cosas, sino agrademos al Señor, hagamos su voluntad. No veas la mordedura, no veas la mordedura, no veas el veneno, mira al Salvador Jesucristo. Porque si nuestro Padre bueno, ¿cómo no nos va a dar su Espíritu Santo? ¿Cómo no nos va a dar cosas buenas a nosotros? Si los padres no lo hacemos, ¿con quién va nuestro Padre? Amén, mis hermanos, pongámonos de pie. Bendito el Señor. Pongámonos de pie, mis hermanos. Bendito sea el Señor.